transmitiendo por computadora. Espera. ¿En la lavadora? Pero antes hablaba que no suena tanto. Cuando empieza a sonar la pared. Obvio. Sí, tranqui. Hola de nuevo, ya estamos casi todos los que estábamos en un comienzo. Quedamos en esta explicación del teorema general de Pitágoras. En el fondo, lo que hay que tener claro es a qué nos referimos con la proyección de un lado sobre otro. ¿Ya? Tenemos que, si este lado es P, este triángulo lo vamos a marcar mejor. La proyección, borré la vista gráfica. La proyección sería este segmento pintado con rojo. Ahora, este es el caso en que el triángulo sea obtusángulo. Si el triángulo es acutángulo, fíjense que evidentemente la proyección va a quedar hacia adentro, en el interior del triángulo, pero la relación es exactamente la misma. ¿Ya? Exactamente la misma. No sé si quedan dudas respecto a este teorema. Adiós. Cuídate, ¿ya? Es el mismo triángulo anterior, profe, pero está dado vuelta nomás. O sea, claro, el anterior era un triángulo obtusángulo, la proyección quedaba en el exterior del triángulo, y cuando el triángulo es acutángulo, la proyección queda en el interior. Ok. Ahora, este teorema se conoce de otra forma también. No sé si les suena. ¿Cómo andamos con trigonometría? Pésimo. Horrible, mal. Ya, en algún momento vamos a mirar durante este semestre, espero por lo menos bases sólidas sobre la trigonometría. Pero esto también se conoce como el teorema del coseno. Esta proyección es el coseno del ángulo. En el fondo hay una forma de aplicar este teorema para cualquier triángulo. Eso es lo importante del teorema generalizado de Pitágoras. Y también este teorema se utiliza muchas veces para determinar si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Entonces, yo les propongo ese desafío de averiguar o deducir ustedes, por cuenta propia, cómo saber si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo con este teorema. Pero la idea es que observen el teorema, hagan estos diagramas y los reflexionen sobre qué significan. ¿Ya? Y el último teorema es el teorema de Euclides, el teorema 11. Profesor, ¿Sí? lo anterior del número 10 dice teorema general de Pitágoras, yo no lo alcanzo a copiar. Ya lo vamos a escribir de nuevo entonces. Teorema general de Pitágoras. Tengo unas fotos, si quieres se las mando. Ya, por favor, para que el profe no se atrase. ¿Ya? Y el teorema 11 es el teorema de Euclides. Este teorema dice que el cuadrado de la medida de la altura de un triángulo
rectángulo respecto de la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Es decir, la hipotenusa de un triángulo, voy a intentar dibujarlo acá, a pesar de que me parece que GeoGebra es mejor. Si tenemos un triángulo rectángulo, suponiendo que este es un triángulo rectángulo, calculamos la altura sobre la hipotenusa, es decir, este segmento. Las proyecciones van a quedar determinadas por este segmento. Una de esas proyecciones, por ejemplo, será este segmento, y la otra proyección entonces, si tenemos A, B, C, la altura H, la proyección P y la proyección Q, son las medidas importantes aquí. C, la hipotenusa del triángulo. H, la altura del triángulo sobre la hipotenusa. Q, una de las proyecciones. P, la otra proyección. El cateto A y el cateto B. ¿A qué se refiere este triángulo? O sea, este teorema. Que h al cuadrado es igual a P por Q. Ahora, este teorema tiene una segunda parte que dice, además, la medida de uno de los catetos cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por su respectiva proyección. Es decir, que también tenemos que, por ejemplo, a al cuadrado es igual a c por la proyección que en este caso sería p, y b al cuadrado es igual a c por la proyección que en este caso sería q, la proyección de b.
Ya, los teoremas uno los tiene que entender como herramientas, como sí, como herramientas que me permiten obtener cosas que son desconocidas, ¿ya? En el apunte que va a ir después, yo creo que la próxima semana, con ejercicios resueltos, van a ver ejemplos de cada uno, o sea, de lo más complejo de estos teoremas, quizás el general de Pitágoras o el teorema de Euclides, ¿ya? Ahora quisiera que viéramos cuáles son los elementos secundarios de un triángulo. ¿Y a qué me refiero con segmentos secundarios? A segmentos o rectas que se construyen a partir de un triángulo. No sé si podemos pasar a la pantalla de GeoGebra. Si alguien va a sacar un print, hágalo ahora o calle para siempre. Sí, profesor. Pasemos. ¿Sí? Pasemos No sé entonces. el resto. Bueno, como no hay peticiones, supongo que entonces esta segunda parte la vamos a hacer solamente acá con nuestros elementos secundarios de los triángulos. Entonces, teniendo un triángulo cualquiera, en un triángulo cualquiera, reconocemos la altura. ¿Qué es la altura de un triángulo? Es un segmento que une un vértice con su lado opuesto de forma perpendicular. Entonces, ¿cómo obtengo ese segmento? Necesito la perpendicular. Por ejemplo, la perpendicular a este lado, desde A, y este puntito D, me determina la altura sobre este lado. Entonces, tenemos la altura sobre este segmento. Si busco las alturas de los otros lados, aquí no se ve muy bien porque el triángulo es muy cercano a un triángulo rectángulo, pero si obtengo las alturas de los otros lados, voy a notar que coinciden en un punto que las tres alturas se encuentran en un solo punto. Alguien llegó a la sala de espera ahí. Perdón. Entonces estas tres alturas coinciden en un puntito
que se llama ortocentro, de ortogonal. Lo ortogonal es perpendicular. Las alturas coinciden en un punto llamado ortocentro. Y el ortocentro puede estar o no en el interior de un triángulo. De hecho, aquí como tenemos este dibujo que fue construido geométricamente, si muevo elementos de este triángulo, particularmente los vértices, va a seguir teniendo esta propiedad de las alturas. Entonces tenemos triángulos que tienen el ortocentro en puntos exteriores. ¿Ya? Para verlo, vamos a hacer aparecer estas rectas. Fíjense que, por ejemplo, en este triángulo el ortocentro está en el exterior. En este triángulo también el ortocentro está en el exterior, pero ya en este está en el interior. ¿Qué podrían decir de los triángulos que tienen su ortocentro en el exterior respecto de los triángulos que tienen su ortocentro en el interior? Algo escucho. Admitir. ¿Puedes repetir? Bien, tenemos aquí un triángulo y le marcamos el ortocentro. El ortocentro puede Sí. estar en el exterior o en el interior. ¿Qué podríamos decir Ujú. de los triángulos que tienen el ortocentro en el exterior y los que tienen el ortocentro en el interior? Estoy mostrando distintas formas en que podría estar el ortocentro. Por ejemplo, si muevo esto. No sé si lo logran notar. Cuando el triángulo es acutángulo, su ortocentro está en el interior. Cuando el triángulo es obtusángulo, su ortocentro está en el exterior, del lado, digamos, del ángulo obtuso. Cuando el ángulo B se convierte en un ángulo obtuso, el ortocentro sale desde B. El ángulo que está en C se vuelve obtuso, el ortocentro sale desde C. ¿Ya? Esa es la primera. Voy a quitar las rectas para quedarme solamente con ese dibujito. El otro segmento importante, otra pregunta antes de pasar a lo siguiente. Si el triángulo fuese rectángulo, ¿dónde estaría su ortocentro? ¿Y la En altura? el El ángulo de 90. vértice del ángulo recto. En el vértice del ángulo recto, perfecto. Vamos a hacer aquí artificialmente un triángulo. Y exactamente, ahí es donde confabulan luego tenemos las bisectrices. Bueno, respecto a la definición no hay mucho más que decir. O sea, la bisectriz de un ángulo es un rayo que divide al ángulo en dos partes congruentes. Esto lo tenemos también bastante claro. Entonces, si dibujamos otro triangulito, no, ahora lo vamos a pintar un poquito más de verde. Y vemos las bisectrices de estos ángulos. Por ejemplo, la bisectriz de este ángulo.
la bisectriz de este ángulo y la bisectriz de este ángulo. Las bisectrices también, también coinciden en un punto. Las bisectrices coinciden en un punto llamado incentro o circuncentro. ¿Por qué se llama circuncentro? Vamos a marcar este puntito y vamos a mover el triángulo a ver si es posible que el circuncentro salga. Por más que movamos el triángulo, el circuncentro nunca sale del triángulo. Por eso se llama incentro. Ahora, este circuncentro, este puntito, este punto, es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Es decir, una circunferencia que es tangente a cada lado del triángulo desde su interior. ¿Qué significa tangente? Que pasa por un único punto. Claro, que toca al lado en un único punto. Ahora, ¿cómo encontrar esa circunferencia? No es tan sencillo. Para eso, para encontrar esa circunferencia, lo que necesito es la distancia desde este punto, desde el incentro, hacia alguno de los lados. Y la distancia sabemos que es perpendicular, desde un punto a una recta. Entonces, este puntito que vamos a marcar aquí es perpendicular y con él podríamos construir la circunferencia. Y esa gracia tiene la circunferencia. Vamos a borrar este puntito M. Pero ya construida así, siempre esa circunferencia está completamente contenida en el triángulo y es tangente a cada uno de sus puntos. No necesariamente en el punto donde donde la bisectriz corta al otro lado. Donde la bisectriz intersecta al otro lado. ¿Ya? Los que necesiten anotar, lo hacen, un par de minutos para que lo hagan y continuamos. Mira.
Lo último que quisiera mencionar con respecto a las bisectrices, voy a borrar aquí varias cosas. Si alguien va a tomar print de pantalla, hágalo ahora. O Ya, calle. profe, listo. ¿De acuerdo? Mire, vamos a dibujar un triángulo cualquiera, pero sus respectivos ángulos exteriores. ¿Ya? Tener claro cuáles son sus... De hecho, me conviene más hacerlos con rayos. Entonces, para tener claro cuál es el triangulito, entonces aquí tenemos dos ángulos exteriores. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Son ángulos exteriores del triángulo. Si obtenemos las bisectrices de estos ángulos, la bisectriz de este y esta recta, pero me conviene marcar los puntitos. Bisectriz, por ejemplo, de esa bisectriz. Y ahora esa bisectriz. Vamos a tratar de dejarla lo mejor posible. Las vamos a marcar con otro color. Esas rectas son bisectrices de ángulos exteriores. ¿Ya? Nos vamos a alejar un poquito. Y obtenemos la recta perpendicular desde este punto de intersección. Lo que nos genera un puntito. Si hacemos la circunferencia desde esta intersección de las bisectrices de los ángulos exteriores, hasta este punto, nos vamos a fijar en otra cosa. Esta circunferencia que se generó tiene dos características. Primero, el centro es la intersección de dos bisectrices de ángulos exteriores al triángulo. Y segundo, su radio es la distancia desde este punto hacia el ángulo, hacia el lado común de estos ángulos. ¿Qué podríamos decir de esta circunferencia? Entonces, vamos a mencionar que la intersección, ¿sí? Voy a pedir un segundo, por favor. La intersección de las bisectrices de dos ángulos exteriores de un triángulo
el centro de la circunferencia ex inscrita. Es el centro de la circunferencia ex inscrita. Es decir, que está por fuera del triángulo, tangente al lado del triángulo común. Tangente al lado del triángulo en común. Y a las prolongaciones de los lados. Y a las prolongaciones de los otros dos lados. ¿Hay algo que no me quedó? Lado del triángulo. Tenemos esta otra propiedad de las bisectrices en un triángulo. La intersección de las bisectrices de dos ángulos exteriores de un triángulo es el centro de la circunferencia ex inscrita, tangente al lado del triángulo, es decir, tangente acá, y también tangente a las prolongaciones de los otros dos lados, es decir, estas dos prolongaciones. Esta circunferencia es tangente a las dos. Profe, ¿esos son los elementos secundarios del triángulo? O sea, me ¿También? faltan varios más. Me faltan varios más. Me faltan las transversales de gravedad, las simetrales y las medianas. Pero tanto de la altura como de las bisectrices, yo diría que estos son la mayor cantidad de información que podría entregar respecto a estos dos elementos de la secundarios del triángulo. Sí, porque no había visto esos dibujitos. ¿Ya? Así que si alguien va a imprimir pantalla, porque la verdad es que se nos está acabando el tiempo de esta segunda sesión. Nos vamos a tomar ahora un descanso de unos 10 minutos más, ¿ya? Chicos, estos descansos son necesarios por dos cosas. Primero, porque evidentemente estar conectado frente a la pantalla desde las 8:30 hasta las 11 de la mañana es pesado tanto para ustedes como para mí. Ya, yo, por mí, viera la mayor cantidad de información en una sola clase, pero también tengo, como ustedes, soy profesor y entiendo que la atención y la concentración nos duran más allá en un adulto que está estudiando no más allá de 30 minutos. Y lo segundo es que una vez que termino la sesión, Zoom lo que hace es transformarme el video y me lo deja guardado en el computador para después yo poder subirlo más fácilmente. Entonces, ese espacio de 10 minutos es suficiente para que Zoom haga esa conversión del video. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. Así que a las 10:10 nos volvemos a conectar. Quisiera que termináramos con lo de las transversales de gravedad, las simetrales y las medianas, y después viéramos un poquito más de GeoGebra, avanzáramos un poquito más. ¿Ya? Sería todo por eso. Yo voy a desconectar mi audio. Voy a desconectar mi audio, voy a dejar que la sesión en unos 3 minutos más se termine solita, por si alguien quiere anotar o seguir viendo lo que está en pantalla.